nos vengas con rodeos absurdos, Persa. No son útiles en Esparta. ¿Por qué esta mujer interviene en una conversación de hombres? Porque solo las espartanas traemos al mundo a hombres de verdad. Hola, muy buenas. Bienvenidos a todos y a todas a Portales. Por lo que veo, la cámara no se me mueve, ¿verdad? Vale, de acuerdo, no pasa nada porque tampoco tenéis mucho que ver. Vale. De acuerdo. Bueno, chicos, bienvenidos a este nuevo programa de Portales. Como habéis visto en la portada, hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial. Un tema que tiene más que ver con la historia. Como todos y todas sabemos, nuestro pasado nos constituye. Nos ayuda a trazar una genealogía, un recorrido a partir del cual darle forma y sentido a nuestro presente. Es por eso que la conciencia histórica, que grosso modo no es más que aquel conjunto de funciones a través de las cuales un individuo o una sociedad crea una relación activa con su pasado mediante una experiencia temporal, que además debe ser percibida e interpretada antes de volverse elemento de orientación y motivación en la vida humana, no es tanto un hecho como un derecho. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque, como popularmente se conoce, la historia se escribe y se relata desde ciertas perspectivas, digámosle hegemónicas. Esta fragmentación de la historia que se cuenta y de la historia que se estudia golpea directamente a la conciencia histórica de aquellos colectivos que tuvieron la mala suerte de no participar del grupo hegemónico, padeciendo los síntomas del olvido y la falta de identidad. La historia de las mujeres, que representan ni más ni menos que la mitad de la población y por lo tanto la mitad de la historia de la humanidad, ha sido puesta en valor por los recientes estudios de género que se han ido realizando. Hoy en Portales tenemos la suerte de contar con dos invitados especiales que nos ayudarán a acercar un trocito de esta historia olvidada. Hablaremos de la educación de las mujeres en un momento muy atractivo de la historia, una cuestión algo diferente a la que estamos acostumbrados en este espacio, pero que sin ninguna duda no nos dejará indiferentes. Por eso y por mucho más, bienvenidos al programa de hoy, la educación de las mujeres en Esparta y en Atenas. Bienvenidos. ¿A dónde va? Yo no puedo ni parar. Queda mucho por hablar viajando entre portales. Entre portales. Entre portales. Yeah. Entre portales. Bueno, ahora sí que me va la cámara, menos mal porque casi me da un infarto. Chicos, chicas, bienvenidos, como he dicho, a este programa de Portales en el que vamos a hablar de historia. Y no de cualquier historia, sino de la educación de las mujeres en Esparta y en Atenas, que es un tema que yo, desde el principio cuando lo escuché, me pareció súper interesante. Para hablar sobre eso tenemos al equipo de siempre, ya los conocéis a todos de sobra. Tenemos a nuestra compañera Silvia. Muy buenas tardes, Silvia. Buenas tardes de domingo. Buenas tardes. Tenemos al gran Adri. Buenas tardes, Adri. Buena gente. Luego tenemos a nuestro compañero Fénix. Fénix, muy buenas. Buenas, hoy yo soy el graduado en psicología. Graduado en psicología, claro. Hoy es que no ha faltado nuestro compañero Greti, que no ha podido asistir. Pero bueno, desde aquí sabemos que nos estará viendo, así que un saludo enorme, Greti. Sí, está en el chat, El desgraciado que está en el Sí. chat. Vale, de acuerdo. Oye, Fénix, me habías dicho que te presentaras de alguna manera, pero ya se me ha olvidado. ¿Cómo era? Ni te rayas, tira para adelante. Vale, pero esa historia nos la tienes que contar luego, ¿eh? Sí, luego. ¿Seguro? Sí. De acuerdo. Bueno, pues tenemos, como he dicho, dos invitados especiales, dos invitados de talla superior. Tenemos a Proyecto Épiro, de nombre Miquel, que se ha ofrecido a venir a esta charla de hoy. Muy buenas, Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos y a todas.
Supongo que ya muchos lo conoceréis, pero es el que lleva la cuenta de Instagram Proyecto Épiro, una cuenta muy interesante sobre historia que os recomiendo que veáis sí o sí, porque aparte, yo ya se lo dije cuando nos vimos, una estética preciosa, el contenido muy divulgativo, de muy fácil acceso y sobre todo muy riguroso. Así que de verdad recomiendo que lo veáis. Y luego tenemos a nuestra compañera Mar. Mar es una máquina, ha estudiado de todo y bueno, hizo su tesis, ¿verdad, Mar? Sobre la educación de las mujeres era también, pero... Sí, sobre la educación de las mujeres en Esparta. Ah, en Esparta en concreto. Iba a decir de Esparta y Atenas, pero yo sabía que no era de alguna. De Esparta, ¿verdad? Sí, concretamente sobre Esparta, pero Sobre sí también Esparta. he hecho cosas sobre Atenas. Sí. Pues ya veis que tenemos hoy una calidad tremenda de invitados, así que seguro que el programa marcha súper bien. Por eso, bueno, quería comenzar con la primera pregunta. Mar, si te apetece, te la dirijo a ti. Nacho, espérate un segundo, Sí, que a ver si puedes cambiarle el nombre al programa, que está lo del el programa anterior. Sí, a ver, yo a tope con lo de drogarse, pero el nombre, Igual, no me igual parece la el nombre verdad es que no pega apropiado para mucho. este programa, aunque quizá con un poquito de ayahuasca entendiéramos mejor los temas de la historia. A lo No. mejor más opiáceos y cosas de estas. Más griego. No me digáis que está el de la droga, si lo cambié yo el otro día. Pues, regular, Hostia, pues sigue el de las drogas, pues aquí en OBS no me sale la opción de cambiarlo. Si queréis, conforme vayamos hablando, voy mirando a ver cómo se puede cambiar. de Porque Vale, perfecto. si no, Perfecto. la gente que se mete aquí a ver drogas, va a haber gente con cara de drogadicto, así que no creo que... Tremendo clickbait, ¿eh? Nos drogamos y entra en este proyecto Epiro. Bueno, pues la mujer en Atenas. Las drogas en la antigua Esparta. Pero, oye, un tema muy interesante también, ¿eh? Hablaremos de eso. Al final las drogas tienen Otro una día, historia. cuando queráis. Me encanta, Mar, esa predisposición. Ay, me gusta la Eso iniciativa. es lo que queremos. Bueno, pues, Mar, como decía, te pregunto a ti primero, ¿vale? Y como siempre, pues empezamos hablando un poquito del valor de este tema, ¿no? ¿Por qué lo hemos traído? ¿Por qué crees, Mar, que es importante en la actualidad hablar sobre la educación de la mujer en este momento histórico tan concreto, ¿no? Que es en Esparta y en Atenas. Bueno, yo creo que los temas educativos siempre son importantes tenerlos en cuenta, y más cuando vemos que en España está constantemente el tema, cambia un gobierno y se hace una nueva ley educativa, es un tema que está constantemente presente, y en el caso de la mujer tiene también mucha presencia, es un tema muy actual, siempre desde el punto de vista del movimiento feminista, que una de las ideas básicas del movimiento es precisamente cambiar las ideas que se tienen respecto del género y las ideas también que se tienen respecto de la mujer, ¿no? Para intentar que la integración social de la mujer dentro de una sociedad habitualmente patriarcal pues sea mayor cada vez, ¿no? Y en el caso de las mujeres griegas, pues, a ver, para mí es porque es mi tema de tesis, entonces para mí es importante, pero es cierto que nos ayuda mucho a entender cómo ha evolucionado la historia de la educación y sobre todo cómo seguimos teniendo muy en mente las cuestiones del adoctrinamiento. Aunque pensamos que nuestra educación actual es muy liberal, todavía está muy presente la idea de que la educación es, por un lado, lo que nos dan en la escuela y, por otro lado, la educación que vivimos en casa. Y al final todo está integrado, y ese en el mundo griego se ve especialmente bien porque no hay una diferenciación clara, especialmente en la educación femenina, entre la educación que se da en el hogar y la educación privada o pública. En el caso espartano, pública, o sea, controlada por el Estado, no, y aunque no esté financiada o no parece que estuviera financiada por el Estado, pero sí controlada por el Estado. Es una simbiosis, está todo unido, y yo creo que eso en el mundo actual, aunque parezca que no, parezca que es una educación liberal y que hay mucha libertad educativa, yo creo que todavía hay mucho que hacer en ese campo. Y, Miquel, ¿qué podrías añadir a la enorme explicación de Mar? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que has puesto, Mar. Y creo que también entender la educación de cualquier sistema político histórico
de cualquier sociedad, es entender parte de su sociedad, porque como comentaba ella, la educación al final es un sistema de modelaje, es un sistema que coge a niños, niñas y los transforma o intenta transformarlos en lo que esa sociedad considera que deben ser como ciudadanos. Entonces, si entendemos los objetivos de la educación, en este caso de las mujeres, entenderemos cómo concebían a las mujeres en esa sociedad. Si no entendemos la educación que reciben, no entenderemos qué papel hacían en esa sociedad ni cómo se las valoraba. De acuerdo, pues yo creo que a todos nos ha quedado lo suficientemente claro. Entonces, yo creo que la siguiente pregunta, la pregunta natural para hacer, y si quieres empiezo ahora contigo, Miquel, ¿qué tipo de educación, a grosso modo, tenían las mujeres en Esparta y en Atenas? Como comentaba Mar, eran sistemas patriarcales, Sí. y la educación tenía como finalidad preparar a la mujer para ser ciudadana, pero para ser también madre y esposa. En Atenas sí encontramos, como ha dicho ella, una diferencia con Esparta, que luego supongo que entraremos en detalles, pero es que en Atenas el Estado sí controla esa educación, pero en principio no la financiaría. Mientras que en Esparta el Estado sí financiaría esa educación. Supongo que después Mar entrará en los detalles y lo veremos más a fondo. Es decir, en Esparta existía una financiación por parte del gobierno a la educación de las mujeres y en Atenas no. Eso es una diferencia fundamental. ¿Y a qué se debe esta diferencia, Mar? Bueno, más que una financiación, el problema es que para el caso espartano la financiación de la educación, sabemos que todos los ciudadanos espartanos y las ciudadanas, que en realidad el concepto de ciudadanía femenina son las las mujeres de los espartiatas, ¿no? De los ciudadanos, que pueden participar en el mundo cívico, no desde el punto de vista político, no pueden estar en las instituciones, pero sí pueden estar en las instituciones, pero exclusivamente las religiosas. Y además su papel, como bien ha dicho Miquel, son las de madre y esposa, principalmente, pero también educadora de los niños, porque al fin y al cabo las madres son las que primero están con los niños, ¿no? Hasta los 7 años, en el caso espartano. Sobre la financiación tenemos muy poca documentación, y menos para el caso de la educación femenina, pero sí sabemos que para la educación masculina todos los ciudadanos estaban obligados a poner una parte de su dinero, por decirlo así, o de la producción de su tierra para la sisitía, que eran las comidas comunales, que eran obligatorias para ser ciudadano. Todos los ciudadanos tenían que participar en estas comidas comunales. Si no podían participar, se les expulsaba del grupo ciudadano. Entonces, los ricos, los que tenían más dinero, que habitualmente se piensa que los espartanos eran todos iguales y no había riqueza, eso es mentira, eso es un tópico, sabemos que los ricos ayudaban a las familias más pobres para poder financiar también la educación. Era parte del dinero de la sisitía, parece que se destinaba a la financiación de la educación, a pagar pues el alimento durante el tiempo que duraba la gogué, que es la educación masculina, y también a los intermediarios, a los no son pedagogos, en el caso espartano es el paidonomos, el que dirige la educación, el magistrado que dirige la educación de los jóvenes, y en el caso femenino yo creo que probablemente sería también tendría un sentido similar, aunque es verdad que la educación femenina tenía mucha más presencia en el hogar y estaba más limitada a cuestiones vinculadas al deporte y también a la religiosidad. Entonces, seguramente era más barata porque no era como los jóvenes, los varones que a los 7 años iban a unos barracones y hacían vida común. Entonces, seguramente las familias, a través de la aportación a la sisitía como una especie de impuesto, pues seguramente parte de lo que se hacía en la religiosidad también tuviera que ver
con la educación femenina, aunque ya digo que no tenemos fuentes y eso en realidad es lo que podemos asumir. Y en el caso ateniense, la educación era más bien privada, o sea, eran los ricos los que se la podían financiar. Lo que es verdad es que en el sentido de lo que es público, es más bien el control del sistema educativo, que en ese caso también pasa en Esparta, ¿no? Bueno, en Esparta es incluso mucho más terrible, o sea, todos tienen la misma educación. En Atenas tienen la opción de trabajar con los sofistas, de tener una educación sofística, que eso los que sois de filosofía lo conocéis bien, ¿no? Los sofistas, o la socrática, ¿no? O la platónica, etcétera. Sí. Y hay una gran discusión sobre la educación en la filosofía griega, como vosotros conocéis bien. Entonces, Mar, he entendido, si no es así, corrígeme, que las mujeres tenían acceso, al menos en Atenas, por ejemplo, a la sofística, ¿no? Bueno, eso es un caso muy particular y seguramente solo mujeres muy ricas. Solo mujeres muy ricas. Sí. Y en una educación totalmente privada. La educación pública, o sea, el acceso a la paideia era de los varones. Y las mujeres solo en casos muy concretos, privados, y porque el padre decidiera educar a sus hijas, que son casos también bastante excepcionales, porque la educación en cualquier caso femenina es para ser madre y está vinculada al hogar, a las tareas del hogar, a dirigir el oikos, que es la casa. En el caso masculino sí, pública en el sentido de que, sobre todo con la democracia, pues más que el Estado tenía interés en controlar las ideas, aunque efectivamente les era bastante difícil, como vosotros sabéis muy bien. Entonces, claro, digamos que el grueso de las mujeres realmente recibían una educación, digamos, orientada a las tareas del cuidado, ¿no? Como se ha venido diciendo, a excepción de una minoría que, digamos, por pertenecer a la élite, siempre que accedía a otro tipo de educación. Pero claro, lo que me pregunto yo al escuchar eso, podrían recibir quizás una educación, ¿no? En otras, por ejemplo, las artes políticas, ¿no? En este caso. Pero ¿eso significa que necesariamente luego desempeñasen algún tipo de actividad, por ejemplo, de participación en la polis? ¿O en ese caso sí estaban vetadas? En ningún caso, y además lo de tener opciones de participación política, en el caso ateniense, imposible. Que tuvieran algo de información, evidentemente, o sea, son mujeres que viven con sus padres, con sus maridos, que oyen hablar de política y que tienen ideas políticas, lo sabemos, que seguramente las tenían, porque lo sabemos por la crítica especialmente de la comedia griega, pero de ahí a que no tenían opciones de hablar en público. Claro, una cosa es que tengan su idea y otra cosa es que le hagan caso. Claro. Efectivamente. De hecho, las espartanas tienen el San Benito de que son unas... están muy mal vistas en la sociedad ateniense. Se las llama desvergonzadas, incluso a nivel sexual, esa capacidad pública de hablar, esa capacidad de hablar en público que tienen las espartanas y que no tienen las atenienses, las hace muy desvergonzadas a ojos de los atenienses, y eso se lleva también al plano sexual. O sea, las espartanas como que pueden tomar la iniciativa y no tienen ningún tipo de pudor en comparación con la mujer ateniense que está en su casa, que ya puede tener cultura, pero solo en su casa. Y de hecho, una de las cosas que se dice en las fuentes, que lo dice, se dice en varias ocasiones, es que la mujer de la que no se sabe su nombre es la perfecta mujer ateniense, porque es como invisible, ¿no? Duras declaraciones, ¿eh? Sí, podría, claro. Por ejemplo, ¿cuál es exactamente el papel de la mujer dentro de Atenas? Porque siempre se ha dicho que, o tengo yo leído, que por ejemplo el amor verdadero los griegos lo entendían que se daba entre dos hombres, que un hombre y una mujer no podía haber realmente un amor de verdad entre un hombre y una mujer, pues esa era la visión tan mala que tenían de la mujer. Miguel, ¿quieres contestar tú? Respecto a ese tema no sabría qué decirte, ¿eh? Yo creo que ahí, Mar, controlarás tú más. Es una cuestión platónica, yo creo, y además tiene mucho que ver con la cuestión más intelectual, con el hecho de que un hombre necesita educarse, necesita llegar a ser ciudadano desde muchos puntos de vista, y una mujer al final lo importante es que sepa controlar la casa y que
y que eduque a sus hijos. Eso es el objetivo de... Eso es en Esparta y en Atenas es parecido. Lo que pasa es que en Esparta luego también tiene un papel público dentro de la educación. Es muy importante que la mujer introduzca ciertos ideales muy concretos en la mente de sus hijos. Por eso es tan importante que la mujer sea educada públicamente también. En el caso ateniense es, sí, la mujer es parte de la educación, pero al final lo más importante es que el niño vaya al pedagogo, que se les enseñe las cosas y que controlen la educación y la ideología los varones. De ahí que un aspecto muy importante sea la sexualidad entre hombres, porque es otra forma del aprendizaje. Las relaciones entre el adulto, que es el erastés, el amante, y el erómenos, que es el amado, es una relación que no solo es sexual y que no solo es de amor físico o sentimental, sino que también es de admiración cultural, ¿no? Entonces, tiene el caso de que el erastés tenga una relación con el erómenos y el erómenos busque una relación con el erastés, es porque actúa como una especie de tutor también. Yo había oído que eso también lo hacían las madres con los hijos. Pues que yo sepa, no. No, yo tengo cero idea. Yo voy diciendo cosas que a lo mejor leí algún artículo de mierda que decía eso, ¿sabes? Que no tenía ni idea. Pero algún blog, ¿no? Algún blog chungo. Vete a saber, o alguna noticia de que salta del país un clickbait. Entonces, pues yo voy preguntando, No. Ahí lo de la pederastia propedéutica es una cosa muy constreñida, las relaciones entre varones, que en el caso espartano y a lo mejor en el de Lesbos, que seguramente habéis oído hablar de Safo, clarísimamente, sí pudo haber alguna cuestión de relaciones homoeróticas entre la maestra, Safo, y sus jovencitas y sus alumnas, ¿no? De hecho, se habla, el lenguaje de Safo tiene unas connotaciones eróticas muy fuertes y en Esparta eso existe también. Pero probablemente también desde un punto de vista, desde ese punto de vista educativo. Siempre teniendo en cuenta que además la sexualidad en el mundo griego hay que entenderla como una sexualidad basada en la dominación. Entre un hombre, un adulto o una adulta, que ya os digo que los casos de homoerotismo femenino son muy poquitos, pero por decir, en el caso masculino, entre un adulto y un adolescente. Y siempre, en el caso de que haya sexualidad explícita, siempre tiene que ser entre un ciudadano adulto y una persona inferior, que puede ser bien un adolescente que todavía no es ciudadano, bien un esclavo o una esclava, o bien una mujer, ¿no? Una mujer nunca llega a ser un hombre, un ciudadano completo, una persona completa. Está como sin terminar para los griegos. Yo acabo de leer, Mar, aquí por internet, y dándole la razón a Fénix, un título de una reputada revista que pone «La caverna de Platón era en realidad un local gay». Tras leer detenidamente el diálogo El Teto de Platón, un grupo de estudiosos ha confirmado que la célebre caverna era en realidad un local gay que abría hasta altas horas de la madrugada. Esto lo podemos ver en El Mundo Today. Si queréis, os lo paso. Bueno. Una célebre serie revista. Una revista con más prestigio que Nature, ¿eh? Por aquí lo paso. A mí me surge una duda aquí con lo que comentaba Mar. Yo entiendo que la relación entre hombres a nivel educativo, bueno, sexoeducativo, se podría considerar medianamente institucionalizado, pero ¿en las mujeres también estaría institucionalizado o simplemente hablaríamos de casos concretos? Pues en Esparta parece ser que sí hubo cierta institucionalización, o por lo menos eso parece indicarnos los poemas de Alcmán de Esparta. Que era un poeta del siglo VII que escribió unos poemas que tenían clara connotación homoerótica en un contexto claramente religioso, donde sí hay una situación en la que parece interpretarse una situación, pues eso, homoerótica, una relación entre las chicas que participan, incluso celos y tal. Lo que pasa es que no sabemos muy bien si era como en el caso masculino, con diferencias de edad, o si era entre las jovencitas, o si era una forma de simplemente de expresar la admiración entre unas y otras que se hacía desde el punto de vista erótico. No lo sabemos.
yo sí veo posibilidades de que lo hubiera y que estuviera institucionalizado en el caso espartano por los paralelismos que vemos con la educación masculina y también por los paralelismos que vemos con el caso de Safo en Lesbos, que sí que hay gente que lo ha intentado minimizar o rechazar la idea de que Safo pudiera tener cualquier relación homoerótica con una de sus chicas, y yo cada día lo veo más evidente, la verdad. Las sáficas y Efectivamente. la sáfica está muy extendida entre la comunidad lesbiana. Claro. ¿Cómo entiendes, Fénix? Está versado en ciertos temas, es verdad que experto. A ver, como hombre mayoneso heterosexual, me interesa estar muy versado en temas LGTB. Pues sí, ¿eh? No te voy a decir yo que no. Yo tenía otra pregunta, si me lo permitís, y si alguno de mis compañeros no quiere hacer una pregunta antes. No sé si, Adri, tú tienes alguna pregunta o puedo proceder. Pregunta no, lo que, bueno, podría añadir claro, que no se ha añade, dicho nada de tío. Aristóteles y parece mentira que estamos aquí tres de filosofía, ¿no? Y el puto Nacho aquí está en lo suyo, yo no sé qué está haciendo el Nacho, pero bueno, y la Silvia, ¿qué es esto? Que nadie dice nada. Fíjate que yo también te iba a preguntar, Adri, porque yo he Os leído... os van a quitar el título. Me van a ¿o qué quitar el... cosa? Bueno, estudiar filosofía es como salir sin título, Adri. A mí no me van a No quitar. me pueden quitar lo que aún no tengo. Bueno, que Silvia no lo tiene todavía. Bueno, no sé en qué curso daría filosofía antigua, Silvia, pero lo tendrá aprobado, ¿no? Ah, bueno. No, pues es que simplemente me acordaba de lo que dijo Aristóteles en la política, de los rangos en la sociedad jerárquica, de que estaban Coméntanos. los hombres libres, ¿no? Ujú. Luego estaban las mujeres y luego los esclavos. Que fue un modelo que impuso, bueno, que propuso primero Platón y que luego matizó más Aristóteles, diciendo cosas pues como que los esclavos no tenían ningún tipo de capacidad de decisión. No recuerdo exactamente cómo eran las palabras, ¿no? Pero era como que no tenían ningún tipo de opción libre. Las mujeres la tenían, pero estaba subordinada. Y por supuesto en la cúspide pues estaban los hombres libres, ¿no? Los ciudadanos con pleno derecho. Bueno, pues quiero decir, desde el ámbito teórico y filosófico, pues también se hacían este tipo de declaraciones en la época. Por tanto, en la educación pues se podrá ver cierta representación de eso, ¿no? Simplemente añadir eso. Sí, habrá una transversalidad, es lo lógico, además, que es lo lógico. Que haya una transversalidad. Lo cual sigue siendo sorprendente, ¿no? Que por parte de los grandes filósofos de la historia de Occidente, en este caso Platón y Sócrates, Aristóteles y Sócrates de boca de Platón, que eso también hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Que Sócrates no escribió nunca y que Platón pudo decir lo que quiso decir. Pero es verdad que sorprendentemente, en tan grandes intelectos, la misoginia, ¿no? O el patriarcado seguía totalmente presente. Y de hecho, además, de forma explícita. Hoy en día también, o sea... Sí, no claro. algo solo anterior, pues yo que sé, te pones a leer a Nietzsche y vamos, sí, o a pero Schopenhauer lo malo y ya es es que que te tiras por una ventana. Sí, pero en el periodo clásico es como que casi sin excepción, ¿no? A lo largo de la historia... Y además creo que literal se hablaba de los esclavos como bienes materiales. Sí, pero literales. Sí. Literalmente, bueno, había una diferencia importante entre el tipo de esclavitud. En Atenas era una esclavitud mercancía, son esclavos que se compran y se venden, y en el caso de Esparta son los hilotas, que son esclavos del Estado. Y el Estado los cede a los ciudadanos. Es una dependencia incluso de una región completa, como es Mesenia, que conquista Esparta y hacia toda la población los convierte en hilotas. Trabajadores del campo vinculados a los señores de Esparta, a los espartiatas. La esclavitud en el mundo antiguo de hecho, es un sistema económico fundamental. Si no fuera por la esclavitud, por el sistema esclavista, probablemente Atenas no hubiera llegado a ser lo que fue. Claro, y un inciso, Mar, así como ha surgido el tema, pues me gustaría preguntarte. Yo tengo entendido así de conocimiento popular que la única forma de escapar a la esclavitud, lo primero era que tu dueño te diera como el visto bueno, ¿no? No sé qué condiciones había que tener, pero también estaba el caso de los gladiadores, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, sí, eso es el caso, eso es Roma. Eso en Roma, no eso es más tarde. Claro, sí. En Grecia no existe los juegos gladiatorios, pero sí, bueno, lo que dices tú del visto bueno se llama en términos técnicos manumisión. Manumisión. Sí, que significa que un dueño libera a su esclavo. Y eso solo existe en el caso de los esclavos mercancía, los que, pues como los esclavos atenienses,
o los esclavos romanos, que el señor podía liberarlos si él quería, y eso era una decisión del señor. En el caso de Esparta eso es muy distinto, porque los ilotas, al ser propiedad del Estado, solo el Estado puede liberarlos, y lo hicieron en varias ocasiones cuando les interesaba. Momentos en los que Esparta tuvo problemas en el número de ciudadanos y necesitaban ir a la guerra y necesitaban combatientes, pues les prometieron la libertad y les dieron una serie de estatus intermedios a los ilotas. Evidentemente no los convirtieron en ciudadanos de pleno derecho, pero les dieron una serie de estatus intermedios. Pero sí, bueno, lo de la esclavitud es un tema... Sí, un tema aparte, ¿verdad? Yo, perdonad si suelto alguna parida histórica, porque de verdad que tengo pero que muy poca idea. Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Aquí para que nos contéis y aprender de vosotros. Pero que... Porque, o sea, aparte de hacer hombres libres, les daban algo. Tierra o un trabajo o algo, porque, a ver, si yo te digo, vale, ya no eres esclavo, eres un hombre libre y te suelto ahí en la calle, pues a lo mejor tienes problemas para subsistir. Pues no, en principio no, a no ser que eso era ya decisión del dueño, pero vamos, en Atenas yo no lo veo. Es que donde más documentación tenemos sobre la esclavitud es en Roma. Entonces en Roma sí hay casos donde luego los libertos, pues si le tenía mucho aprecio a su dueño, a lo mejor le daba algo de dinero o algo así, pero hay muy poca documentación. De hecho, había casos en Roma en los que el propietario tenía muchas deudas. Entonces, cuando él moría, en el testamento dejaba sus, entre comillas, propiedades a un liberto que liberaba con el testamento, y entonces era el liberto el que tenía que pagar las deudas. Ya no la pagaban los hijos del propietario, la pagaba el liberto. Entonces, él conseguía su libertad, pero se comía, en fin, algo que probablemente no quería. Bueno, también hubo libertos que se enriquecieron mucho, que crearon sus propios negocios y se enriquecieron mucho. No hay que pensar solo que los esclavos eran todos súper pobres, iban con harapos, había de todo, ¿eh? Sí, pero bueno, al final Roma lo hizo bastante mal al final, porque cayó al final por el socialismo. Entonces, todo el mundo sabe que Roma cayó por el socialismo, entonces algo tuvo que hacer muy mal. No sé en Atenas, seguramente Marci lo sabe. Yo sé que en Roma, cuando el esclavo es liberado, continúa una relación con su antiguo amo. Pasa a ser esclavo a ser liberto y cliente. En Atenas no lo sé. No sé si había una vinculación a posteriori o no. Es verdad que yo el caso ateniense, el de la esclavitud, conozco mejor el espartano, el de los ilotas, pero que yo sepa no hay documentación sobre eso, sobre si una vez liberados existía todavía una relación de dependencia. En el caso de Roma es lo que dices, lo de los libertos que se convierten en clientes es lo normal, sobre todo si el señor es muy rico y le interesa tener esa red clientelar, pero en Atenas yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Y no sé decirte porque no lo sé, la verdad. Yo, si me permitís, hay una pregunta en el chat. Vamos a respetarles, que ya que los pobres hacen preguntas, pues vamos a darle voz, ¿no? Aquí Sata pregunta: ¿existía educación y o diferencias con respecto a la guerra en las mujeres de Atenas y Esparta? El tema, bueno, Miquel, ¿quieres decir tú algo? Yo voy a ver si hierro o no, después me corriges tú. Pero a ver, como tal en la guerra, yo creo que no, pero sí aprendían a cazar y aprendían ejercicios físicos. Últimamente se está haciendo también una revisión muy grande sobre las cuestiones de la historia militar en el mundo griego, y uno de los temas que se está tratando es desde el punto de vista de género, que es además muy interesante. La mujer sí participa en la guerra, pero de manera pasiva. Defendiendo, ¿no? Efectivamente, defendiendo. Sí hay referencias sobre mujeres tirando tejas en Tebas e incluso en Esparta, tirando tebanas y bueno, hay mujeres de Argos y eso. Mujeres griegas tirando tejas al que viene para intentar echarlos. En el caso espartano, además, hay una leyenda sobre las guerras mesenias que dice que los mesenios intentaron atacar a Esparta cuando los espartanos estaban en Mesenia y que las mujeres se vistieron de guerreros para defender la ciudad.
las mujeres ganaron a los mesenios y entonces cuando volvieron los espartanos se pensaban que ellas eran los mesenios, fueron a atacarlos y la forma en la que las mujeres demostraron que no eran mesenios fue desnudándose completamente y de ahí nació un culto de Venus armada. Pero bueno, eso es una leyenda teológica que probablemente no fue verdad. Sabemos para el siglo IV, y esto además lo dice Aristóteles, que cuando Epaminondas atacó Esparta y llegó a las puertas de Esparta, que es la primera vez que alguien llega a las puertas de Esparta en pleno siglo IV, bien entrado el siglo IV, antes de Cristo, por supuesto, las espartanas huyeron y se escondieron. Eso lo dice Esparta para decir que las espartanas no eran diferentes de otras mujeres. Es una forma de criticar. Aristóteles era muy misógino en este sentido y además les tenía especialmente tirria a las espartanas, las acusó de ser la causa de todos los males de Esparta y de la oligantropía. Bueno, sí, vaya con Aristóteles, ¿eh? Sí, en el caso de Atenas, en el caso de que Esparta, las mujeres, sí es verdad que hay fuentes que dicen que las espartanas se preparaban físicamente para defender la ciudad y para participar en la guerra si era necesario. Fuentes sobre espartanas participando en la guerra son, pues como lo que os he dicho, leyendas de carácter etiológico sobre la guerra mesenia y alguna cosa pues en las que la participación femenina tiene mucho que ver pues eso, con la defensa de la ciudad. Tirar tejas o desde el punto de vista educativo, intentando animar a los hombres en el combate. O sea, a los hombres que van a ir a la guerra, animarles para que sean más valientes y para que no deshonren a la familia y a la ciudad. Esa es la principal participación. Así que físicamente, pues lo de las mujeres entrando en combate no es real. De hecho, hay un gran mito que todos conocéis, que es el de las amazonas, las mujeres guerreras, que es el paradigma de la barbarie. O sea, son bárbaras y mujeres. O sea, es todo lo imposible, es lo más imposible para la mentalidad griega, ¿no? Es imposible que una mujer pueda participar en la guerra. Y en el caso de Atenas, muchísimo menos, por supuesto. Pero igualmente las mujeres sí que tenían un papel peyorativo en la guerra, pero sí que juegan, por lo menos por lo que tengo entendido yo, juegan un papel principal, no de cara a los hombres, sino, por ejemplo, yo que sé, en la retaguardia, al final se les insta mucho a tener hijos porque son los que van a ser los soldados. Sí, y claro, también, por ejemplo, lo primero que se hace al conquistar un pueblo es violar a las mujeres, porque se consideran como es como la máxima humillación para ese pueblo, ¿no? Bueno, es que yo ya no me estoy refiriendo a en Atenas o en Esparta, sino en general en las guerras lo más común de normal es violar a las mujeres del bando enemigo cuando se les ha ganado. Es una muestra de poderío de vuestras mujeres os las hemos mancillado. Ya no, sí, es violencia sexual. Nada. Sí, es deshonrar al conquistado, sí, eso pasa muy a menudo y es una constante en la guerra, sí, la participación femenina en ese sentido. Y también lo que decías de la retaguardia, mujeres prostitutas, eso se conoce muy bien en el caso romano, en los campamentos romanos que había mujeres que vivían allí, incluso otras mujeres que no eran ciudadanas romanas, que se amancebaban, o sea, no se podían casar hasta cierto momento con los romanos, con el ciudadano romano, y que vivían con ellos en el campamento. O sea, de esas cosas hay. En el caso griego es que no se conoce, pero seguramente hubo también casos similares. Y la prostitución pues está en todas partes en el mundo antiguo y por supuesto, eso es otra forma de participación, de presencia de la mujer en la guerra, claro. Y lo de tener hijos, cuantos más hijos más para que participen como ciudadanos en el combate y en las instituciones políticas, y además que cuantos más hijos, más honrada estaba la familia, ¿no? Porque claro, la educación de tanto atenienses como espartanas va dirigida a crear madres, pero a mí la pregunta que me viene es, y en el caso de una mujer infértil, ¿cuál es su futuro? ¿Cuál es su papel? Pues buena pregunta. Por supuesto, siempre el caso es que ¿quién es el infértil? Claro. ¿El hombre o la mujer? Esta es la cuestión.
Para los griegos siempre es la mujer. Siempre la El problema mujer, siempre ¿verdad? es femenino, Sí. por supuesto. O sea, Hombre, está bueno, claro, el y para problema los que va a ser griegos. ciudadano. Claro, y bueno, y no para los griegos, en todas las sociedades eso es así. Hasta hace 2 días, ahora sí porque porque vas al médico y sabes que no tiene el problema de fertilidad, pero hasta hace 2 días la infertilidad siempre era femenina, el problema siempre era de la mujer. Y si solo podían tener hijas y no podían tener hijos, el problema era de la mujer, aunque ahora sabemos que el que transmite el sexo del niño es el varón. Pues socialmente siempre ha sido el problema de la mujer. En esos casos, pues en el mundo antiguo siempre ha existido el divorcio. Pero evidentemente eso no implicaba que se viesen más abocadas a la prostitución, en el sentido de si su papel social era siempre el de estar en casa y ser madres, al no poder ser madres, ¿qué les queda en ese sentido? Pues bueno, en el caso de las mujeres... A lo mejor. La mayoría, allí no había generalmente problemas para que las mujeres fueran religiosas estando casadas. De hecho, salvo en el caso de las vestales romanas, la mayoría de los sacerdocios no hay límites a la sexualidad, suelen ser mujeres casadas. Algunos sacerdocios son de adolescentes, o sea, tienen que ser parcenos, que es la virgen, ¿no? Literalmente, parcenos significa virgen. De ahí que el Partenón esté dedicado a Atenea, la Virgen. Eso es la sexualidad, en ese caso no hay ningún problema. Pero sí es verdad que era un problema especialmente para las madres, no porque las pudieran repudiar. En ese caso lo que hacen es volver a a su familia paterna, ¿no? Vuelven a loicos, a la casa del padre. Y pueden volverse a casar. Si se vuelven a casar y siguen sin poder tener hijos, el problema de fertilidad se hace evidente que es de la mujer, pero si tienen hijos con el siguiente matrimonio, pues entonces no. Y evidentemente siempre se intenta, casar a las mujeres con una dote y tal, aunque se divorcien. Siempre la intención es protegerlas con el matrimonio. El matrimonio es la institución que protege a la mujer. Están diciendo por el chat que hasta hace poco, cuando se acercaba la edad de casarte, tener hijos y todo esto, si no podías por lo que fuera, te quedaban 2 opciones, prostitución o iglesia. Pero creo que eso puede estar ligado a posterior al judio-cristianismo. Una vez que se instaura el judio-cristianismo de manera generalizada, ya... y el monacato. Las dinámicas son otras diferentes. Claro, de hecho, muchas veces muchas mujeres se metían a monjas directamente porque eran lesbianas y no querían estar con hombres. Y la única opción que les quedaba era meterse a monjas. Y de hecho, eso está muy bien estudiado en época moderna. Se han hecho tesis y trabajos muy interesantes sobre ese tema. Yo tenía otra pregunta, Mar, que igual nos retrotrae un poquito en el debate, pero bueno, quería aclararla, ¿no? Hablábamos antes de la cuestión de la jerarquía, ¿no? En la participación en la polis, y hablábamos de esclavos, de mujeres, de extranjeros. En cuestión de estatus, ¿podrías trazar una jerarquía de quién estaba por encima de quién? ¿O estaban todos a un nivel horizontal, todos con el mismo estatus a nivel político? Pues es que eso depende de cada ciudad, pero generalmente el ciudadano siempre está en la cúspide, el esclavo siempre está por debajo, el esclavo está por debajo de la mujer, generalmente, porque no se le considera ni persona. La mujer es una infrapersona, no es un hombre completo, pero se le considera humano y ciudadana, entonces tiene algo del estatus superior respecto de un esclavo. Y el extranjero depende del estatus económico, claro. Porque no es lo mismo ser un vagabundo que ser el hijo del rey de Persia, ¿sabes? No es lo mismo. Claro. Claro, esas cosas. Siempre se habla de la perfecta democracia griega. ¿Podríais comentar algo un poquito al respecto? Porque siempre se dice que nuestra democracia es una mierda, tendría que ser más como los griegos. Por la originaria. Pericles, todo Pericles. En la democracia griega los esclavos no votaban. Pero claro, democracia para quién, ¿no? A este tema.
yo siempre digo, siempre que hablamos del tema de la democracia, siempre digo que hay que tener en cuenta que Pericles lo primero que hizo fue una ley para limitar el número de ciudadanos. En la famosa democracia de Atenas, ¿no? La ley de Pericles, si antes todo el mundo era ciudadano, si era hijo de padre ateniense, a partir de esta ley solo era ciudadano el hijo de padre y madre ateniense. Eso también le dio un estatus muy fuerte a las atenienses, porque a partir de ese momento ya no, la filiación ya no era solo masculina, tenía que ser masculina y femenina. Y eso les dio pues renombre. Desde el punto de vista femenino eso fue importante. Pero es verdad que desde el punto de vista democrático actual es muy poco democrático, porque lo primero que está haciendo es limitar el número. Y eso lo hizo Pericles, entre otras razones que se han estudiado. Una de las cosas que se plantean fue que se hizo para limitar a la aristocracia que tenía relaciones matrimoniales con la aristocracia de otras ciudades, ¿no? Porque, bueno, eso siempre ha sido de interés, ¿no? Yo me caso contigo y así tengo una alianza con esta ciudad o con la gente importante de esta ciudad, puede ir vinculada a alianzas comerciales y tal y cual. Eso se ha visto también siempre, lo del matrimonio, o sea, por interés. La monogamia esta arreglada parece que siempre ha sido por interés. Sí. El amor es una cosa. El casarse por amor es una cosa. Sí, del siglo XIX. Dicen cositas por el chat. A ver. Sí, dice Chatan, el Pachanguitas dice: ¿cuáles son las diferencias de la educación que recibían las mujeres en correlación con su clase social? En plan, que la diferencia de educación entre esclavas, ciudadanas, etcétera. Si había. Sí, claro, evidentemente. Pues las ciudadanas, dependiendo de lo que quisiera su padre. Si sus padres querían que aprendieran a leer y escribir en Atenas, pues se las enseñaban. Si no lo veía bien el padre porque consideraba que eso era cosa de hombres, pues no las enseñaba a leer y a escribir. Y entonces se centraba la educación en que su madre, cómo funcionaba la casa y le enseñara las labores del hogar y la formación de los niños y cómo tenía que tratar la casa. En ese sentido, depende mucho del padre, de la decisión del padre. Bueno, en Roma es el pater familias, ¿no? Y aquí es el Kyrios, el padre, el Kyrios es el padre primero y luego es el marido, ¿no? El que controla a la mujer, por decirlo así. Es que no sé cómo traducirlo, la verdad. Y en el caso de las esclavas, pues es que no tenían educación. ¿Quién iba a pagar la educación de una esclava? Si servían para lo que servían las esclavas. Claro, ¿no? Claro. Yo, Mar, quería hacerte otra pregunta, que yo creo que gran parte de los espectadores se la estarán preguntando. ¿Cómo eres capaz de almacenar tal cantidad de memoria en tu cabeza? Pareces una puta enciclopedia, Mar. Son muchos años leyendo. Pero... Ya, yo también llevo muchos años leyendo, pero no almaceno tanta información. Bueno... Pero piensa que son muchos años leyendo sobre un tema muy concreto, sobre temas muy concretos. Entonces, al final, pues esas cosas son datos que te resultan muy habituales, ¿no? Yo, pues sí, he leído también cosas de otras épocas. Claro, sí, imagino que pasa a todo el mundo, ¿no? Hay cosas que de tanto que si te dedicas, pues como yo, 4 años con la tesis doctoral leyendo sobre los mismos temas, pues al final hay cosas que entran sí o sí. Bueno, yo sigo siendo de la opinión de Félix, ¿no? Yo creo que todos hemos leído un montón, pero esa retención... Yo a veces me lo pregunto, digo, ¿cómo será capaz de ciertas personas de almacenar tanta información? Yo literalmente me leo una cosa al día anterior y al día siguiente no me acuerdo. Sí, pero por tu memoria a corto plazo, pero tú sabes muchísimo de filosofía, igual que Adri. Los dos saben muchísimo de filosofía. Sí, claro. Lo que pasa es que no echáis cuenta de ello. Ni os dais cuenta, no vas a decir nada. De ti no he dicho nada, Silvia. Silvia. Sabe mucho de periodismo, que es como no sabes nada, pero bueno. Hostia, tío. No te lo tomes a la personal, Sí, Silvia. después muchos mensajitos de me gusta que sonrías y toda la pesca, ¿eh? Que Silvia también sabe mucho de filosofía, solo que todavía no termina la carrera, no me pille las manos. Tela. Esta me la guardo. Sí, guárdatela, Silvia. Cuando vaya a veros voy a preguntar a ver si me acoge Nacho y no tú. Tú piensas, Silvia, que se le llama justicia histórica, tú acuérdate. Pero sí, pregunta una cosilla. Ahora educación social. Eso, criminólogo. O sea, son 2 carreras sin futuro, las voy coleccionando. Divulgador histórico. Miquel sabe un montón de muchas cosas. Luego, luego es marxista, o sea que de política sabe muy poco, pero bueno, no se puede saber de todo, ¿no?
Pues hablando de política, chicos, por aquí en el chat tenemos una pregunta ¿Con eso candente. gano puntos al menos, Fénix? ¿O tampoco? Sí, parece, bueno, sí, si sí, se ríe así, siempre parece que son sí. Más 1000 puntos. Tenemos una pregunta, bueno, una pregunta, casi una afirmación. Unicornalis pregunta, la pregunta sería si la democracia es algo utópico o no, XD. Y si realmente es justo, porque el término de justicia es tan subjetivo dependiendo de por cuál punto de vista lo mires. ¿Quién de aquí se define como demócrata? Uy, Yo me poco. considero demócrata. Marta ha metido Yo en la habría boca del jurado lobo. que Adri iba a decir que también. No, sí. No, Pero yo- Adri, lo que diga yo los más, tengo- yo- eso es lo que es Adri. No, Adri es anarcocapitalista, ¿Anarcocapitalismo? Adri es anarcocapitalista. Por ahí decía, sí. sí. A mí me interesa Yo- que resolváis los de filosofía esta cuestión, porque vosotros trabajáis más sobre el término de justicia y tal, ¿no? A ver, pero amigo. históricamente también es muy interesante el tema de la democracia, porque al final a lo largo de la historia, aunque muchos estados se han llamado democráticos, las diferencias entre ellos son abismales. Sí. Claro, sí, no tiene nada que ver nuestro estado actual ni los planteamientos actuales con la democracia ateniense, no tienen nada que ver. Clarísimamente. Pero es verdad que nosotros bebemos del liberalismo del 19, que la democracia actual es la la democracia del 19. Democracia liberal totalmente. Y claro, y hay gente, bueno, yo lo he oído hasta hace muy poco tiempo, lo de que hay gente que no debería votar, o por qué vale mi voto más que yo reflexiono sobre quién voy a votar y tal, que el voto de alguien que no... Más uno sobre eso, exactamente. ¿Por qué van a votar todos? Nada. Toma. Aquí Escúchame, hay que los marcarse un derechos se periple. ganan. Aquí hay que Los marcarse un derechos se periple. ganan. Aquí, antes de Digo. votar, te pasan un test para ver si has leído el programa del partido que va a votar, y si no te sabes de lo que estás hablando, no votas. Escúchame, para coger un coche tienes que tener una licencia que tienes que saber llevar un coche, ¿no? Pues para votar, que polla va a votar porque tendrás que saber lo que haces. Pero para una bicicleta no hay que tener un carnet de bicicleta. Hasta hace poquito que parece que lo están tramitando, ¿eh? Que tengan al menos En Alemania un hay. titulín, como un titulín de bicicleta. Lo escuché el otro día por las Cuidado. noticias. Lo Cuidado cual que me se parece viene. muy bien, ¿eh? Porque las bicicletas van circulando por la carretera y si no tienen ni puta idea de las Para los señales... patinetes eléctricos, ¿qué? Pues cositas Ay, quieren seguro sacar. ya. Cositas quieren sacar. Yo tengo entendido que quieren sacar cositas para el patinete. Totalmente. Bueno, esperad que se me ha apagado la pantalla y creo que se la ha Mejor. desconfigurado el tweet. Mejor, ¿verdad? Mucho mejor. Ahora solo sales tú en pantalla, Nacho, y es lo que la gente pide. Es lo que la gente pide, ya lo sé, pero voy a tener que volver a poneros... Vale, ahí está. Lo siento, audiencia. Me veo obligado. Sí, la bicicleta lo Hostia, están... qué rápido. Y ya esto, la experiencia es lo que tiene Fénix. Antes me hubiera, Sí, ¿no? me hubiera llevado a llevar un montón de tiempo, pero bueno. El tema de la democracia, hombre, yo creo que eso es un tema más de filosofía política y siendo filosofía política yo creo que nos llevaría un largo rato. Lo que sí es verdad que yo en todos los manuales de filosofía política que he podido ver, la historia comienza siempre en la antigua Grecia. O sea que Mar aquí la cosa no está tan desencaminada, ¿no? Y siempre son modelos Bueno. comparativos. Eras una tarde Depende. soleada en la antigua Grecia. Sí, si oyerais a algunos colegas de Twitter que se dedican a cosas de sumerios y acadios, próximo orientales, hay un libro muy famoso que se llama La historia empieza en Sumer y que lo que hace el autor es constantemente decir que todo lo que tradicionalmente la cultura contemporánea ha achacado a los griegos, todo se empezó en Sumer. Las matemáticas, la aritmética, la filosofía, todo empezó en Sumer. Como yo soy helenista, pues a mí me parece estupendo que todo haya nacido en Grecia. Sí, sí. Hombre, yo creo que a veces pecamos un poco de occidentalismo, ¿no? Porque, por ejemplo, se dice de la filosofía, y esto lo han dicho muchos profesores míos, ¿no? Que la filosofía es una nota a pie de página de Platón. Y eso se ha dicho mucho. Y yo creo que existen paralelismos en muchas disciplinas, en muchas campos de conocimiento. Por ejemplo, la biología siempre se remiten a Aristóteles, ¿no? Y yo creo que, bueno, que quizás somos demasiado europeos, ¿no? En ese sentido. Sí, pero es normal porque es lo que te enseñan en... O sea, cuando estudias filosofía se centra muchísimo en Sí. filosofía occidental. Sí, Oh. sí. Sí, sí. O historia, o en general, si estudias en Occidente se centra mucho en la historia de Occidente, ¿no? O, Yo- bueno, yo- he dicho historia, pero me y en la de refiero a hombres. filosofía.
Sí, la claro. masculina, por supuesto. Y hombres. Yo os puedo decir que yo no tengo ni idea, más allá de Mesopotamia, no tengo ni idea de lo que... No existe la historia antigua más allá de Mesopotamia. No existe. Y en América, pues bueno, desde que llegamos los europeos. Bueno, no, a ver, que no lo conozcamos, es verdad que en las universidades europeas hay grados específicos de historia oriental. Pero en las de historia en general no se da, no se estudia nada. Sí, pero es también, por ejemplo, cuando se dice historia universal, y dices, sí, universal, pero no me has tocado ningún continente fuera de Europa y América del Norte. Sí, se tocan. Se tocan cuando tienen que ver con Europa. Claro. Sí, pero... Europa Claro. lo civilizó. De forma colateral. Por fuego y se fue. Claro, evidentemente, sí. Sí, total. Estoy de acuerdo. Bueno, ya que estamos hablando de esto, así, por opinar por encima, un esbocito, ¿qué opináis del tema ese de la leyenda negra de España? ¡Ay, Rocabarea! La leyenda negra, Miquel, cuéntanos. Yo... ¿Por dónde empiezas? Mira, se le ha quedado la cámara congelada y todo de... ¿Tú qué eres eso A ver, creo que todos sabemos qué intereses hay detrás de eso. Y aunque, si bien es cierto, no se tocan, entre comillas, las atrocidades hechas por otros países colonialistas, eso no hace que nuestra historia no sea menos negra. No sé si me estoy explicando. Sí. Es decir, no se justifica, no vale con decir, no, es que Holanda e Inglaterra hicieron tal y cual cosa, y es que la Inquisición... No, la cuestión es, ¿se ha hecho esto? Sí, punto, no hace falta decorarlo. Y creo que tampoco hace falta, como gente como Armesilla, que lo que intentas blanquearlo. Es decir, no hace falta decorar tu historia para poder presumirla, entre comillas, a nivel nacionalista. O sea, ¿por qué tienes que intentar blanquear algo que ha sucedido hace 500 años para que la historia de tu país sea honrada, por decirlo de algún modo? No hace falta. Se contrapone la leyenda rosa. Claro, para empezar, porque esa gente de otras épocas no tenían la misma mentalidad que nosotros. O sea, el pacifismo no existía en otras épocas. Eso es una cosa muy moderna. Y el hecho de basar la historia política y la historia militar en sentimentalismos, pues mira, francamente, es que eso ni ahora. Hay que ser realistas. Y una cosa es que siempre se ha usado la historia como propaganda, pero ahí está. La leyenda negra es cierto que la creó Inglaterra y Holanda, la crearon Inglaterra y Holanda como enemigos de Castilla y de España por extensión, pero principalmente Castilla, que eran los que atacaban esas zonas. Pero luego la realidad es que existía violencia y violaciones y todo. El saco de Roma no solo es atacamos al Papa y nos llevamos allí un montón de obras de arte, no. También había violaciones, había de todo. Es normal, es lo que tiene la guerra. Claro, exactamente. O sea, es intentar hacer presentismo e intentar blanquear la historia para usarla como baluarte. Cuando es que no haría falta, es que no hay país que no se haya construido de esa forma. Claro, o sea, al final, todo a través de conquistas, matanzas, etc. Sí, pero también hay un tema curioso y es el hecho de la evangelización. Que bajo ese pretexto, supuestamente, eso es lo que diferencia, por lo menos lo que he dado yo en historia latina, es la gran diferenciación es la evangelización, que era por lo menos el motivo supuestamente por el que los colonos españoles iban. Entonces ahí sí que se seguían cometiendo atrocidades, vamos, a tutiplén. Pero sí que tenían una especie de intención de comprender, algunos, muy pocos, pero algunos sí, se generaron también algunas es que ahora no me acuerdo cómo se llamaban, pero bueno, como guaridas, por así decirlo, en el que los nativos iban y estaban todos rodeados de sacerdotes, porque los sacerdotes eran los que más decían en plan de no les toquéis. Que sí que lo decían por el hecho de querer adoctrinarlos en el cristianismo, pero sí que es la distinción, pues yo qué sé, en las colonias en ningún momento quiero que quede claro que estoy defendiendo nada de lo que pasó en ningún momento. A mí me está sonando muy armesillista, ¿eh? O sea, Gustavo Bueno te daría un besito en la frente. ¿Sí? De hecho, fue lo que comentaba Silvia,
Ella habla de Fray Bartolomé de las Casas, que fue un defensor de los indígenas a full. Pero claro, de hecho de ahí nace de uno bueno que habría, a saber cuántos habría cuya intención eran otras. Sí, claro, sí. por ejemplo, sabemos que también depende mucho de qué tipo de frailes y de curas iban, porque las órdenes religiosas tenían formas de evangelizar de maneras muy distintas. Por ejemplo, los jesuitas sí dieron mucha importancia a la población nativa. Una vez existe, desde que se fundó la Orden de Jesús. Los franciscanos eran una orden que, por ejemplo, daba mucha importancia a la pobreza, a la idea de que Jesús era pobre y ellos evangelizaban. Y llevaban su monacato desde la pobreza heredada de Jesús, todo lo contrario que los dominicos. Es que luego eso son... Por eso es importante estudiar historia, porque si no caemos en el presentismo o caemos en la propaganda de la historia, que la usa todo el mundo. A todo el mundo le viene bien decir que lo que les interesa del pasado para justificar actitudes del presente. Claro, pero además muchas veces no lo hacen ni bien. Por ejemplo, lo que comentaba Miquel antes, los armesillistas, que al final son de la línea de Gustavo Bueno. Te dicen cosas como, no, pero es que la Inquisición, en realidad hay leyenda negra sobre la Inquisición porque la Inquisición no mató a más de 9.000 personas. Claro, no mató a tantos. Y no torturó a más de 100.000. Y dices, a ver, a lo mejor no torturó 1.000.000, pero ¿te parece poco que torturase 100.000, desgraciado? Y que la población de entonces no era la población de ahora, que sí que también hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta la proporcionalidad, que no es lo mismo torturar 100.000 de una población de 1.000.000 que torturar 1.000.000 de una población de 47 millones. La proporcionalidad que tener también en cuenta, entonces ni siquiera lo hacen bien, o sea, te lo pintan como una especie de no eran tan malos, pero desgraciados sí que eran tan malos, lo que pasa es que no tuvieron oportunidad tampoco de ser peores. Eran menos malos que otros. Malos entre comillas, quiero decir, pero vaya, claro, por según eso, acorde a lo que ellos están existían los derechos. Que no existían los derechos humanos, que la mentalidad era muy distinta y eso hay que tenerlo en cuenta, que pues para esa época también era una forma de represión, la Inquisición, incluso no solo el hecho de que mataran o torturaran, eso es un caso aparte. Aparte de eso, la existencia de la Inquisición ya significa un aspecto represivo muy importante. Claro, claro, su mera existencia, como era la policía, no te tiene que hacer nada, solamente estando delante tuya ya está ejerciendo la autoridad. Sí. La Guardia Civil te para y lo primero es tocarte a ver si te has puesto el cinturón, aunque te lo pongas siempre. Pero lo primero es mirar a ver si lo llevas puesto, pues eso. Yo, equipo, perdonadme si os corto un poco el rollo, pero por volver al tema de la cuestión y ya casi como para terminar, porque llevamos 1 hora y 5, ¿no? Nos hemos desviado un poquito, pero bueno, yo os lo permito porque está interesante. Pero yo quería preguntarte, Mar, y ya pues dando una forma de conclusión, ¿no?, al programa. Hemos hablado del papel de la mujer, ¿no?, su educación en Esparta y en Atenas, pero ¿cuál fue su influencia, ¿no?, en las culturas posteriores? Porque imagino que a Roma se le pegaría algo, ¿no?, de esta cuestión. Pues es que de la educación femenina concretamente no. Bueno, a ver, hay aspectos de la educación no solo femenina que sí se traspasaron a Roma. De hecho, los romanos fueron muy fans de la educación griega y ellos pues contrataban pedagogos griegos para educar. La gente pudiente de Roma contrataba pedagogos griegos para educar a sus hijos dentro de la cultura griega, que era la alta cultura de la época, igual que pues, en épocas posteriores el latín era la lengua culta, pues para los romanos la cultura era la griega. Era la lengua griega y el conocimiento griego. Curioso. Entonces, por ejemplo, la importancia del ejercicio físico, la idea de mens sana in corpore sano, es una idea que su base es griega y la importancia del deporte para la aristocracia especialmente. La aristocracia lo que tiene es tiempo para hacer lo que le dé la gana y lo que se institucionaliza es el conocimiento cultural, es decir, pues saber recitar a Homero, saber oratoria, retórica, esas cosas, y luego también la presencia física. Un aristócrata lo primero que tiene es un buen cuerpo, porque puede dedicar tiempo a hacer ejercicio. Un hombre pobre, pues no, a lo mejor está fuerte porque es campesino y hará el campo, pero no es el mismo tipo de fortaleza. No puede dedicarse a muscular los brazos y las piernas. Probablemente también el aristócrata tendrá mejor alimentación, tendrá un desarrollo físico mejor.
Por supuesto. Miquel, te veo muy aristócrata, ¿eh? Te veo fuertote y bien alimentado. Sí, de hecho, Miquel, Te veo muy aristócrata. te han preguntado por el chat que si tienes novia. Yo creo que te están surgiendo ya aquí fans. ¿Eso cuándo ha sido? Hace muy poquito. Ah, qué cabrón. Chicos, que esto no es OnlyFans ni nada por el estilo, ¿eh? Quien haya venido aquí por cierto contenido... Only proyecto. Totalmente. Pero yo, con esto... Espera, sí. Pregúntale una cosilla por el chat. Que si, ¿cuánto a favor o en contra estáis de la frase de que la historia la escriben los ganadores? Interesante. Yo a favor. Yo Completamente, es cierto. Totalmente, sí. Al final, ¿quiénes son? Bueno, hay veces que tenemos de los dos bandos porque son los dos vencedores, ¿no? Pues yo qué sé, es que no tenemos fuentes sobre sociedades más pues dominadas desde el principio. Generalmente la mayoría de las fuentes es de pues de gente culta, y que la gente culta siempre es gente rica. Y las fuentes sobre el mundo griego son principalmente de origen ateniense en la mayoría de los casos, por ejemplo. En el caso de Roma, por ejemplo, Roma conquistó toda la península itálica y prácticamente lo que sabemos de la mayoría de pueblos que habitaban la península itálica, incluida la Magna Grecia, es por parte de historiadores romanos. No se sabe de historiadores de origen samnita, sabino. Se sabe de los de origen griego, los de la Magna Grecia, claro. Que pues Dion Casio, por ejemplo, que sí nos cuenta, sí nos habla de la... Además es interesante porque es la perspectiva de un griego en época romana, hablando de cosas romanas. Sí, pero al fin y al cabo lo que nos está hablando son de cosas romanas. Y desde una perspectiva muy romana, siempre, claro. Muy prorromana. Y en la península ibérica igual. La historia de los pueblos prerromanos que tenemos es la arqueología y sobre todo lo que nos dicen las fuentes romanas. Y Estrabón, que hablaba de oídas, porque él nunca estuvo en Hispania. Así que, pues eso, yo estoy completamente de acuerdo con lo de que la historia la escriben los vencedores, salvo a lo mejor ya en épocas posteriores. Pero eso no, incluso en épocas posteriores te iba a decir que va muy en línea de lo que tú decías de la propaganda con la historia, porque justamente lo que hemos estado hablando hace un momentillo, lo de la historia negra. Al final, ¿quién extendió su influencia mayoritariamente por el mundo occidental? Reino Unido, Gran Bretaña, que se metió toda América entera para ella. Entonces, realmente la mayoría de personas, el tema este de la, entre comillas, historia negra, es lo que piensa la mayoría de las personas. La mayoría de la gente piensa que las cosas son tal como cuenta la propaganda que distribuyó Gran Bretaña, incluso dentro de España. Bueno, también hay que tener en cuenta que aunque muchos vencedores no les interesaba mucho la propaganda, o a lo mejor les interesaba la propaganda interna, porque, por ejemplo, de Esparta tenemos muy pocas fuentes espartanas, y fue porque a ellos, primero, porque la mayoría de la propaganda espartana fue de carácter oral. Los espartanos escribían poco para afuera, en cambio los atenienses les gustaba mucho escribir, y la mayoría de la información que tenemos sobre Esparta viene de Atenas, tanto de atenienses filolaconios como de atenienses antilaconios. Yo quería, bueno, que tal vez me ahorcáis o algo, pero yo no estoy de acuerdo con esa frase al 100% por lo menos. O sea, creo que los perdedores, por así decirlo, también crean su propia historia y muchas veces se acaban difundiendo dos versiones completamente opuestas de las cosas. Pues voy a coger un tema algo político. La Unión Soviética. Ah, pero estamos hablando de temas contemporáneos, que tenemos muchísimas más fuentes. Sí. No, pero yo qué sé, siempre hay, o sea, hay una propaganda anticomunista tochísima, sí. También hay una propaganda que se hizo desde la Unión Soviética hacia el anarquismo y hacia todas las vertientes que estaban en contra del bolchevismo y sobre todo de Stalin y de Lenin, brutal. La invisibilización de todos los movimientos anarquistas y los fusilamientos que se llevaron aquí y del papel que jugaron en la Revolución de Octubre y todo eso, debido a la propaganda bolchevique, la mayoría no lo tienen en cuenta. Ahora Miquel, yo creo que me va a saltar al cuello porque le veo preparado. No, lo único que iba a añadir es que en ese ejemplo que tú das, se sigue dando la misma frase, porque el que tiene la posición de poder es la URSS
es el partido bolchevique, y en este caso los vencidos serían los anarquistas y los movimientos, entre comillas, minoritarios que fueron aplastados por el movimiento comunista. Entonces sería lo mismo. No, pero yo, por ejemplo, me refiero a que, bueno, sí, en ese sentido sí, te doy toda la razón. Pero creo que cuando se suelen hacer dos dicotomías muy tochas, como por ejemplo siempre se ha puesto el ejemplo de la URSS o la democracia, por así decirlo, pues yo qué sé, estaba Estados Libertad Unidos o y todos los comunismo. aliados. Ahí hizo Ascatú. Se tardea una chispa al micro. Sí, está habiendo interferencias. No sé yo de quién puede ser. Proyecto. Sí, es de... Vale. ¿Me han salido chispas? Entonces, Han salido un chispas. poquito, Es como que hay interferencia. Vale, es que huele por aquí a mutearte quemado y y digo, a ver si es... Aparta el móvil si lo tienes cerca del micro. Sí, suele ser el teléfono, sí, es verdad. O bueno, Bueno. sí, también mutearte cuando no estés hablando. Pero bueno, no obstante, que Silvia, cuidado que si habla de historia moderna y de la historia que hacen los vencidos, hay mucho revisionismo nazi por ahí que también que dicen que el holocausto no fue lo que se dice. O sea, Lo cuento. o sea, no me metas en ese saco, Adri, por favor, te lo pido. Sí, pero oye, O tenemos sea, que... sé que hemos tenido nuestras discusiones en mogollón de programas, pero te has salimos de ahí. pasado. No, pero yo Salimos por corriendo. conciliar quiero decir que Silvia por primera vez ha hecho de abogada del diablo y te ha sustituido, Adri. Yo creo que deberías de agradecérselo. Sí, es que desde que la última vez me preguntaste a mí por el rey Harris, pues entonces el Sí, Harry, ha cogido... no el Harris. Sí, el príncipe Sí, Harry no. ha cogido su papel, ¿no? Sí, no, pero me refiero a que siempre suele haber dos dicotomías, Sí. entonces como los ganadores suelen exagerar brutalmente su versión, yo creo que los perdedores en sus ámbitos mucho más cerrados suelen hacer también una exaltación de lo que realmente fueron. Esa es mi Bueno, pero percepción. yo tengo aquí una cuestión. ¿De verdad la URSS ha sido tan perdedora? Porque hay muchos planteamientos de la URSS que siguen estando muy presentes en Europa. No, si O sea, todo, sigue habiendo todo partidos líder comunistas comunista dice que la URSS es la polla. O sea, Claro, que es lo y- mejor que le ha pasado al mundo. Claro, y también dentro del comunismo también hay muchas vertientes. Además es que en este caso concreto, Comunismo como es un libertario. tema que claro, yo que sé, el trotskismo. Hay muchas vertientes Sí. también. Entonces, Sí. bueno, el comunismo chino capitalista, que es una cosa muy... Sí, el de... No, que le siguen llamando comunismo, pero no es muy comunista. O sea, El una socialismo cosa de un poco- mercado. Sí, una cosa un poco extraña. Cuidado Sí, con lo sí. que dices, que se nos llena esto de prochino, ¿eh? No, A mí no me- lo queramos, pero siempre miras por Quería el... comentar la Sí, permeabilidad de la cultura, porque al final los imperios que duran muchísimo tiempo, como podría ser la URSS, que era un imperio porque era imperialista, al final, aunque pierda, siempre van a quedar cosas de su cultura. Igual que en España se echan muchas pestes de los árabes, de cuando estuvieron en la península, pero al final nuestra cultura está llenísima de cosas de ellos, aunque no nos demos cuenta. Bueno, que por Aunque sean decir... entre comillas los perdedores, porque al final se les conquistó, vaya, pero... O sea, yo a lo que me refería más bien es que la historia realmente, Mar, tal vez me quieres estrangular, no te juzgaría, pero muchas veces son interpretaciones. No, siempre, eso es clarísimo. O sea, no- es que no se puede, no hay, por así decirlo, o por lo menos es complicadísimo realmente tener una versión objetiva ¿no? de lo A que ver, fueron, sí, porque al sí, final sí. siempre quien lo está contando es una persona que probablemente estuvo implicada de alguna manera, entonces siempre van a No, salir esos subjetivismos. No te voy a tirar trastos ni nada por el estilo, porque eso es una cosa muy básica en historia y historiografía, que es que todo el que hace historia, tanto los personajes históricos en sí como el historiador, está condicionado por su presente. O sea, yo nunca voy a... No es una ciencia objetiva, porque yo nunca voy a saber exactamente cómo pensaba un espartano sobre sus mujeres, sobre las mujeres de su época. Yo eso no lo puedo saber, pero lo que puedo dar es una interpretación contemporánea y desde ideas contemporáneas. Pero de lo ahí que me refiero es que, empezar, o sea, bueno, sí, continúa, lo siento. el hecho de que podamos hablar o usemos el término misoginia para hablar de los griegos,
ya es un presentismo. Ya estamos Sí. hablando desde términos modernos, porque Bueno, ellos no entendían... anacronismo. Claro, ellos ya no Sí, sí. usaban esos términos. Ellos no consideraban que hicieran nada malo hacia las mujeres. Cuando Aristóteles dice que la culpa de la caída de Esparta es de las mujeres espartanas, él lo dice y eso es llamarle yo misógino, se lo Sí. llamo yo porque en mi mundo existe la misoginia y porque yo soy una mujer moderna que tengo mis derechos y mi forma de pensar y además tengo una capacidad de participación social. Para él no es nada malo, o sea, simplemente él lo consideraba así y lo dice. Claro, mira, igual Entonces- opinan en el chat. Unicorn Alice dice: la vida nunca tiene una manera correcta de contar los hechos son lo que son en sí, pero la manera de contarlas no existe una en concreto que sea la más verdadera. Yo lo que creo, y si me permitís meter un poco de cizaña, yo creo que es peligroso, ¿no? Porque digamos que estamos hablando de hermenéutica, ¿no? De interpretación de los hechos pasados. Pero si decimos que todo depende de la perspectiva con la que se cuenta y se interpreta, podríamos acabar en una especie de relativismo, ¿no? Un relativismo que, tanto a nivel actual, ¿no? Como por ejemplo analizando otras culturas, o a nivel temporal, analizando culturas pasadas, podría ser peligroso, ¿no? A la hora de establecer un criterio normativo de lo que se debe y de lo que no se debe de hacer. Porque, por Pero ejemplo... eso también surge cuando dices, Sí. o sea, cuando estableces qué selección de textos vas a coger para hacer la interpretación sobre la historia. También, sí, claro. O sea, bueno, es que lo siento, el semestre pasado tuve historia de la filosofía, no, filosofía de la historia y desde entonces estoy... Oh. Entonces, sí, joder, pues para que Fénix piense que sé algo, ¿no? O sea, estoy intentando así seducirla. Sí, tú ahí, pégatela. Sí, pero es cierto. Es que tienes razón, Silvia, es que es así. Bueno, lo de vosotros le llamáis... Gadamer o yo qué sé. Sí, Sí, continúa. Nosotros le llamamos, lo que vosotros llamáis filosofía de la historia, los historiadores le llamamos historiografía, que es historia de la historia, es cómo se ha hecho historia a lo largo del tiempo. Sí, es que a los filósofos nos gusta apropiarnos. Claro, ¿cómo son las teorías de la historia? No, hombre, no. Pero nosotros bebemos mucho de la filosofía. La historiografía feminista contemporánea, su base son los planteamientos de Simone de Beauvoir, que la conocéis todos muy bien. Sobre la historia de la sexualidad en el mundo griego, pues uno de los textos básicos es el de Foucault, su historia de la sexualidad, y el término el concepto de biopoder está muy presente en la historiografía contemporánea, por ejemplo, cuando hablamos de esos temas. Pero claro, yo lo digo porque, por ejemplo, si analizamos la cuestión de la ablación, ¿no? En otra cultura distinta a la nuestra, podemos decir que ellos tienen una idiosincrasia muy particular, muy diferenciada de la nuestra, en este caso, pues, europea, y a partir de ahí, digamos, intentar no aplicar los cánones que nosotros utilizamos. Pero, claro, de alguna manera necesitamos juzgar en términos universales ciertos comportamientos. Si hablamos de la antigua Grecia y vemos que existía una gran misoginia, tampoco se puede decir que no tenemos derecho, ¿no? a no tildar a esa sociedad como misógina. ¿O sí? Hay gente que te dirá que consideran que no se les puede llamar misóginos porque ellos no usaban ese término. Desde el punto de vista historiográfico, sí, claro, es anacrónico, pero desde el punto de vista historiográfico, dependiendo del planteamiento historiográfico que tú sigas, sí se puede usar. Siempre y cuando tú tengas claro y lo que quieras es ser lo más fiel no a la documentación, sino a la historia. Es decir, si quieres ser fiel a la documentación y decir lo que dicen los textos, tienes que asumir que los textos dicen la verdad y que no hay ideas políticas ni nada por medio. Francamente, eso es positivismo y eso es una falacia. Lo sabemos todos, que los textos siempre tienen un sesgo ideológico de cualquier tipo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Claro, desde un punto de vista posmoderno, por ejemplo, desde la teoría historiográfica posmoderna, una de las bases es que asumimos o se asume que la historia se construye, ¿no? Es una construcción desde el presente y que por tanto podemos utilizar términos desde el presente. Todos los historiadores asumen que la historia se construye desde el presente, pero desde el punto de vista posmoderno se entiende que podemos utilizar términos modernos o contemporáneos para caracterizar o para describir aspectos del pasado. Y eso, pues, por ejemplo, nos ha ayudado mucho para entender ciertos aspectos del mundo antiguo.
hay gente que lo Sí, rechaza. sí, sí. Pero eso ya depende de la perspectiva que tú utilices, ¿no? Yo soy de los que lo apoyan. Sí, efectivamente. Claro. Apoyo eso, pero sin hacer juicios de valor. Es decir, ¿los griegos eran misóginos? Sí. ¿Eran mala gente por eso? Pues ahí es donde hay que conceptualizar en la sociedad en la que ocurría esa misoginia. Claro. A mí lo que pasa es que me suena un poco a posmodernismo, ¿no? A ver, que yo no sé si esa corriente estará muy ligada ahora mismo a la Yo historiografía. es que soy un poco posmo. Ah, no me digas. Miquel, guarda Se la me ve el navaja. plumero. Guarda la navaja que te estoy viendo hacer movimientos extraños con la mano. Míralo, sí es verdad. Claro. Aquí, por lo que veo, tenemos una postura totalmente distinta. Nos vuelve a decir Unicorn Liz que una persona no es una cosa dependiendo de si existe o no una palabra. Lo es y punto. Exista esa palabra o no. Sobre todo si va en relación a los derechos de un ser. Hombre, yo creo que... Wittgenstein lo va a matar, ¿eh? Wittgenstein, claro, va a coger aquí Wittgenstein le mata. la batuta. Hombre, la hermenéutica sigue siendo una cuestión muy compleja, ¿no? Y yo creo que nos iríamos de aquí sin llegar a una conclusión. Lo que no puede ser expresado no puede ser pensado, y si no puede ser pensado no existe. Claro, pero precisamente Fénix, por eso joder. evoluciona los estudios históricos y filosóficos y Sí, literarios, ¿no? Porque utilizamos nuevos conceptos o tratamos de explicar cosas con nuevos conceptos que a lo mejor es que los antiguos ni se los planteaban. Y aquí la pregunta, hablando de la hermenéutica, y a lo mejor con esto, no sé, no podría acabar el programa sin que respondan los historiadores. Y entonces, ¿aprenderemos algún día? ¿A qué? O sea, en plan, ¿la humanidad aprenderá de la historia? Yo creo que ahora mismo, tal y como estamos, no. Seguirán usando la historia y diciendo que no sirve para nada. Vaya. ¿Nos vamos a ir aquí con un sabor amargo, Omar? No puede ser. Sí, esto es un dip en el asco, pero es que es la verdad, ¿no? O sea, bueno, la verdad, que es la verdad, ¿no? Pero por desgracia la sensación es esa, ¿no? Que por mucho, no sé, por mucho empeño que haya, vamos a estar siempre estancados en el mismo punto, ¿no? Muy capaces de muchas cosas grandes y otras tan elementales que es como ¿cómo le llamaban a la serpiente esta que se mordía? El Ouroboros. El Ouroboros. Sí. Que yo me lo quiero tatuar. El Hay que eterno tener retorno, también en ¿no? cuenta que a la hora de hablar de aprendizaje de la historia también tendríamos que poner en tela de juicio el concepto de progreso. Sí, sí. Oye, pero bueno, tenemos una manita Porque nuestro levantada. concepto de progreso, bueno, Deja hablar. Tenemos una manita levantada ahí. Oye, ¿quién tiene Gracias. perritos por la casa? Eres tú, cariño. ay, silencio. Ah, Yo no tengo perros nada, aquí. que os quiero mucho, pero mi abuela es más importante y me llama enseguida. Entonces, Sí, es que aquí tiene la Yo me tradición voy. de irse 5 minutitos antes porque tiene que llamar a la Yaya. Pero déjalo, La Yaya Silvia. ella ya me llama. Silvia. Entonces tengo que coger el teléfono. Deja la cámara apagada, pero no te vayas, que si no desconfigura las cámaras, ¿vale? Así es, tío. Por ti lo que sea, Nachito. Ah, qué tonta. 5 minutos solo, luego puedes quitarlo. Va. Bueno, si apagáis esto se me apaga automáticamente, Claro. digo yo, ¿no? Vale, estupendo. Vale. Sin problema. Adiós. Venga, hasta luego. Hasta luego. Sí, Fénix, continúo con la pregunta, si quieres, si puedes. No sé qué estaba diciendo. Ah, Tus cosas de anarquistas y así. cosas de anarquistas, de cosas políticas. No, pero que para poder, digamos, responder a lo que Adri estaba planteando, me parece que también habría que cuestionar la idea del progreso. Porque si hablamos de aprender sobre la historia, sobre hechos pasados, también tendríamos que ver si hemos progresado desde entonces. ¿Qué es el progreso? Si nuestra historia Bueno, a de ver. progreso es correcta, o sea, si nuestra idea, mejor dicho, de progreso es correcta. Sí. O sea, hay que decir que era una pregunta que surgía en un momento donde el debate estaba en que los conceptos que se empleaban antes no son los que se emplean ahora, porque hay una cierta correspondencia entre el contexto y lo que se dice y cómo se dice, y en filosofía, bueno, un desarrollo. Entonces, esta pregunta al final lo que te lleva es, bueno, un desarrollo, pero al mismo tiempo, claro, es que el progresismo conlleva también una idea de que, o sea, positiva, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por Se va hacia adelante. Exactamente, algo que se avanza, tal, pero aprender también puede ser en otras direcciones.
no necesariamente positiva. Si somos como hay en filosofía moderna, no tan buenos de alma, no tan buenos de naturaleza, pues igual aprender significa sacar mejor partido a ciertas cosas, pero no necesariamente en un sistema horizontal, sino también mantener la verticalidad. Pero aquí la idea es de si se aprende de cosas que entendemos que son intrínsecamente malas, Sí. o no, vista desde un punto de vista de un historiador, porque bueno, o sea, todos hemos leído sobre esto y tenemos nuestra propia idea, pero ¿y un historiador qué piensa, no? O sea, tiene que ser muy complicado cuando uno lee tanto sobre historia, sobre acontecimientos pasados, hace muchísimo tiempo, hace no tanto y ahora presente. Y hacia dónde parece que vamos con tanto presupuesto que se destina a armamento, con tantas tensiones que hay internacionales que nunca cesan. Eso para un historiador tiene que ser, no sé cómo tiene que ser, ¿no? Para mí es horroroso cuando pasan dos cosas. Cuando los políticos son los que tendrían que aprender de historia, que no tienen ni idea. Y aprender sobre todo a no usarla políticamente, sino a conocerla, pero no por eso usarla como propaganda. Y segundo, hay otra cosa que me repatea constantemente, es oír lo de que la historia es cíclica. La historia no es cíclica, siempre avanza. Aunque haya cosas que se asemejan a otros hechos históricos, por ejemplo, lo del resurgir del fascismo con Vox y que estamos volviendo al nacimiento del fascismo en los años 30 y tal y cual. En los años 20, sí. Perdón. Esas, a ver, no es que resurja el fascismo, es que el ser humano sigue siendo el mismo. Entonces, podemos caer en los mismos errores o en errores muy parecidos, pero en este caso nunca va a ser exactamente igual que lo que pasó en ese momento. Será un neofascismo, claro, o llámalo como quieras, pero no va a ser exacto, incluso aunque triunfara y volviera a haber dictaduras de carácter fascista y tal, no van a ser iguales a las de los años 30. Es imposible porque pues eso, por la misma idea de progreso y porque evolucionamos, porque siempre hay cosas distintas, nunca es todo igual. Además, sobre todo en el ámbito tecnológico, vaya, hay un abismo entre ahora y el año 20. O sea, ahora mismo, si se instalara una dictadura fascista, estás tú que montas una revolución con la increíble capacidad de control que podría expandirse hoy en día. Pensad en las redes sociales, sin ir más lejos. Claro. La capacidad que ha tenido, pues, la primavera árabe. Es que eso se gestó en redes sociales. Y claro, cuando lo ves tú una revolución que se ha gestado en redes sociales. Eso ya es una cosa que es muy distinta a lo que pudo pasar en 10 años antes. En ese aspecto yo creo que existe mucha nostalgia. Mucha nostalgia en el ámbito organizativo, en el ámbito de importancia de las cosas. Siempre se desprecia mucho todo lo que sea virtual. Todo lo virtual se desprecia muchísimo. Es como, guau, es virtual, así que no es de verdad. Sí. Y se desprecia muchísimo. Existe como esa especie de pequeña nostalgia de, es que antes nos organizábamos de verdad porque no lo hacíamos online. Bueno. De eso hablaremos en algún momento porque de verdad que es muy interesante, ¿eh? Yo tenía un profesor que le llamaba a los que acusaban a lo digital y todo esto místico-tecnofóbicos. ¿No? Porque era como que juntaban así como pseudociencia con antitecnología. El buen Miguel. El buen Miguel, sí. Es un buen profesor que teníamos nosotros de teoría del conocimiento. Así que, pero bueno, aquí dice Sata, los marxistas se equivocan continuamente, pero cada partido tiene un nombre distinto, estoy de acuerdo. Y continúa Unicornalix, pero el ser humano necesita simplificar para sentirse seguro y bajo control. Sí, yo creo que, bueno, todo lo que hemos dicho hasta aquí tiene un tinte muy hegeliano, ¿no, Omar? Como que las cosas no se repiten, ¿no? Siempre, pues, van hacia adelante en un movimiento dialéctico y hay matices, ¿no? Y menciono a Hegel porque yo sé que aquí a los comunistas anarquistas Fénix os gusta mucho Hegel. Aunque luego me dijiste que Hegel no inventó la dialéctica, ¿no? Y que Hegel es mi archienemigo. Eso que yo soy su reencarnación, nací el mismo día que Hegel. Nací el mismo día que Hegel. Pero no me gusta mucho Hegel, y sí, Hegel no inventó la dialéctica. Pero bueno, eso al final es lo de siempre, filosofía occidental. Sí. Es cierto, también hablaremos de eso, pero bueno, hablando de si aprendemos del pasado o no aprendemos, y ya por concluir el programa de hoy, quería lanzaros una pregunta. Hombre, decimos que podríamos aprender o no aprender, pero desde luego, o puede que no, ¿hay alguna diferencia con respecto a la educación de las mujeres en la actualidad que la que había en Esparta y en Atenas?
Hombre, abismal. Es abismal. Entonces algo aprendemos. Ya no se la educa para ser ama de casa, ¿estás seguro? Claro. Eso digo que algo aprenderemos. Para responder eso, cabrón. Ay, qué cabrón. Algo aprenderemos, ¿no? Del pasado. Y algo hemos evolucionado. Y bueno, exacto. También a las espartanas se las ha llamado en muchos momentos como las protofeministas, ¿no? Como las primeras feministas de la historia. Sí, pero bueno, y luego hay que verlo en contexto, y en contexto no eran nada feministas. Pero, oye... Para nada, la verdad. Claro. Pero ha cambiado, pero hay peros, ¿no? Siempre hay algún pero, ¿no? Las labores del cuidado y demás siempre han estado ligadas a la mujer. Y siempre acaban recayendo más en las mujeres. Efectivamente. El cuidado de la casa, y es verdad que muchas veces, que además nos cuesta mucho a nosotras mismas quitarnos el San Benito y quitarnos eso. Porque yo oigo a muchas mujeres diciendo, ay no, mi marido me ayuda en casa. Oye, pues mira, yo estoy casada y mi marido no me ayuda. Mi marido limpia su casa, porque es la casa de los dos, ¿sabes? Sí, esa retórica del me ayuda, me echa una mano. Es como la responsabilidad mía y el otro me ayuda. Totalmente, porque bueno, aunque a día de hoy tenemos, por lo general, ¿no?, una educación mixta y se garantiza cierta igualdad de oportunidades, y es verdad que existe el currículum oculto, que existen, pues bueno, digamos, todavía hay ciertos valores patriarcales, si no muchísimos, y podemos hablar de una diferencia significativa, a lo mejor a nivel institucional, pero luego a nivel práctico, digamos que todos seguimos siendo de Esparta y de Atenas, ¿no?, a día de hoy. En cierto modo y con muchos matices, sí, es verdad. Pero bueno, en ese caso yo tendría muchas más preguntas y nos quedaríamos hablando un rato largo, pero bueno, ya llevamos 1 hora y media de programa y yo creo que nuestros espectadores ya están un poco hasta arriba de datos, de nombres, de fechas y de todo. Así que, si os parece bien, concluimos el programa de hoy. ¿Todos de acuerdo? Me parece correcto. Se puede hacer, en otro momento se puede hacer otra parte y hablar, por ejemplo, de Roma, que ahí ese tema le gusta a Miguel. Y nos puede vender su libro. Y os puedo vender mi libro, sí. Tendremos una segunda parte, eso está prometido ya, cuando comencemos la 3ª temporada de Portales, nuevo equipo. Así que bueno, iremos hablando de eso. Ya sabéis que, bueno, hacer un poco de promoción si queréis, chicos. Mar, Miquel, claro, si de lo que queráis. Que todavía no, está en proceso. Pero yo estoy en proceso de editar en la tesis en algún momento, pero bueno, ahora mismo tengo demasiadas cosas encima, así que también con calma. Bueno. Pero, a ver, Miquel por lo menos tiene proyecto épico, hostia. Tienes Twitter. Claro, Miquel ya. De divulgación histórica. Me podéis encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter. En OnlyFans no. Todavía. Por ahora, todavía. Claro, todavía. Por ahora. Estamos intentando, estamos negociando. Y nada, y Mar, en tu caso, pues se esperan cosas, ¿no? Vendrán cosas en el futuro. Vendrán. Y ahora estamos ahí también con unos cursillos culturales también. Ah, estupendo. Pues en ese caso, cuando lo tengas todo, mándanos el enlace y lo publicamos. Claro, cuenta, o sea, si quieres contar un poquito, si no directamente nos pasa el enlace. Pues estoy trabajando con los compañeros de Pausanias, que es una agencia de viajes, que también hacen conferencias y cursos virtuales, que han creado una STOA. Una STOA que, bueno, sabes, donde se reunían para la educación, ¿no? Para la formación educativa. Y yo tengo ahora mismo un curso sobre santuarios y ritos laconios espartanos. Si alguien está interesado, pues le pasáis mi contacto, que vosotros lo tenéis, y que me escriban. De acuerdo. Suena muy interesante, Mar. Suena muy interesante. No, guapísimo. Guapísimo, ¿eh? Bueno, pues en ese caso, por el resto, ya sabéis... Uy, la ganancia del micro... Ya sabéis que podéis seguirnos en @portalespodcast, en Instagram y en Twitter. Y bueno, que todos los domingos a las 7:30 tenemos programa. Así que os esperamos en el siguiente portal. Daros de nuevo un gracias enormes a Mar, a Miguel por haber estado aquí. Yo sé que estar en Twitch no siempre es fácil, que el directo tiene sus cosas. Y que, bueno, no tenemos muchos espectadores, pero la vergüenza siempre está ahí, ¿no? Así que habéis estado muy bien y muchísimas gracias por haber venido. A vosotros. Así que nada, bueno, pues nos vemos en el siguiente portal y hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao. Hasta luego.